Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, pensándonos en nosotros mismos, vamos a preguntarnos hoy qué sabemos sobre políticas industriales, sobre las estrategias de desarrollo en nuestro país basadas en un proceso de industrialización, y para ello hemos convocado para ustedes la presencia de un economista. Tenemos a Pablo Lavarello. Pablo, voy a empezar por lo más importante, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Yo como platense destaco esto principalmente. Pero además Pablo es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, es magíster en Política Económica de la UBA, es docente de la Universidad Nacional de San Martín, de la de La Plata, de la de Buenos Aires, es un especialista en Economía Industrial y de la Innovación y es investigador del CONICET. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Como canal comunitario a veces nos hacemos preguntas muy sencillas y tratamos de buscar que expertos como vos traten de decodificar cuestiones que son preguntas de la vida cotidiana. ¿Estamos en un camino de desarrollo basados en políticas industriales? ¿La industrialización tiene carnadura en el proyecto económico-político nuestro? Muchas gracias por la invitación y voy a intentar responder esta pregunta. La región, América Latina, algunos países más que otros, durante los 2000 comenzaron un proceso donde la industrialización es un objetivo, pero en realidad es un objetivo subordinado a otras cuestiones más generales. En particular en la Argentina, vemos una nueva etapa donde se arranca de una destrucción total del aparato productivo, de un proceso de industrialización muy fuerte que ocurrió entre los 70 y durante los 90, y donde el objetivo que se propone es tratar de reconstruir una matriz productiva que era integrada social y económicamente. Claro. Y que la industria es uno de los grandes integradores y que explicaban esa matriz, justamente lo que había distinguido a la Argentina hasta los años 70, hasta la dictadura, justamente es ser una de las economías más integradas social y económicamente y con un peso de la manufactura muy importante. Entonces, en función de eso, en los 2000 y particularmente en el 2003, después del colapso del experimento neoliberal más ambicioso y utópico que se le puede ocurrir a cualquiera, se lleva adelante justamente una política que busca incluir, y la principal política de inclusión es el empleo. Es el empleo, claro. En ese marco, la industria va a jugar un rol central, ¿no? Y se van a llevar una serie de acciones, muchas acciones que son continuidad del periodo de políticas existentes, muy malas, previas, como el régimen de Tierra del Fuego, o políticas de reintegro de exportaciones que se mantienen, que existían en un momento donde muchos exportadores no necesitaban esos reintegros, etc. Pero se implementan una serie de políticas que, luego de haber un gran salto en el dólar, se introducen derechos de exportación, o sea, retenciones. Eso genera un incentivo a favor de la industria porque disminuye relativamente a la rentabilidad de los sectores basados en las ventajas naturales. Los sectores primarios. Los sectores primarios, exportadores, agrícolas, y permite de esa manera mantener el costo de reproducción de la mano de obra, la alimentación, etcétera, bajo, y a su vez, mediante las rentabilidades relativas, favorecer a que muchos capitales decidan invertir, locales o extranjeros, en la industria y no en las actividades donde ya se tienen ventajas. O sea, que ese manejo del tipo de cambio diferencial por retenciones afectó los incentivos de los empresarios, las rentabilidades, y de esa manera generó un proceso de industrialización importante. Uno ve los primeros años y... Cuando decís primeros años, ¿qué periodo está de...? Y los primeros años entre el 2003 y hasta el 2006-2007. Ajá. ¿No? Ahí hay un proceso de fuerte crecimiento. O sea, la participación de la industria ahí crece notablemente. Fuertemente, sí, fuerte. Casi 23% de la industria manufacturera, según los indicadores que se toman,
arrancando de nivel muy bajo, de 15, 16, 17. O sea, eso permite un aumento importante y, digamos, de la mano de una fuerte inclusión social, de un proceso que realmente es muy interesante, que difiere a otros países de la región. Claro, difiere a otros países de la región. De desarrollo con inclusión, esto tiene que ver, sí, ese paradigma, ese lema está presente en el... Está aquí, digamos, claro, porque en los otros lados se llevaron regímenes macroeconómicos donde el dólar, digamos, no estaba diferenciado por sector, agroindustria, donde se siguieron metas de inflación, políticas mucho más restrictivas de lo macroeconómico. Entonces, Caso Brasil. Caso Brasil. Claro. Bueno, eso es, digamos, ahora, uno puede decir que hay 3 etapas en este periodo, digamos, una primera etapa, luego una segunda etapa donde empiezan a haber una serie de otros instrumentos, digamos, se mantiene el régimen automotriz en todo el periodo con sus reformulaciones, empieza a haber, que ya venía de fines de los 90, pero se le cambia el sentido, se lo reorienta más sectorialmente hacia la industria, sectores de capacidades tecnológicas, todos los esfuerzos que se hacen del Ministerio de Ciencia y Técnica, Ajá. que se crea como ministerio a partir de 2007, 2008. Entonces, en ese marco existen instrumentos muy importantes que permiten generar para un núcleo de empresas aún reducidos capacidades tecnológicas, empezar a competir más allá del sector precios, etc. Pero aún limitado, ¿no? Y una tercera etapa, digamos que podríamos decir que viene con la macro del mundo que se derrumba, 2009, 2010, en adelante hasta la fecha, donde se empieza a tratar de financiar la inversión para recuperarla mediante créditos del Banco Central, créditos del Bicentenario, etcétera, que tienen un objetivo de financiar la inversión, y empieza a jugar un rol otros elementos como fundamentalmente la vuelta a la participación en el Estado en ciertos sectores de desarrollo tecnológico a través de ARSAT, a través de fabricaciones militares, recuperando la fábrica de aviones, FADEA. O sea, se empieza desde el Estado a jugar un rol donde muchas veces el empresariado no está a la altura de las circunstancias del desarrollo tecnológico. Antes decíamos la burguesía nacional, ¿no? Sí, sí. Nacional entre comillas, o Exacto. burguesía... Exacto. Sí, o sea, el problema de la burguesía nacional es un tema que persiste, claro, digamos, claro. Uno la busca, no la encuentra. En realidad, quizás las experiencias exitosas que hubo Ahora, donde hubo burguesía nacional es porque se creó desde arriba, claro. Hay que decirlo, digamos, desde el Estado y del Estado soberano, ¿no? Como que con regímenes políticos, algunos no muy... Vulgarmente, por Sí. ahí siempre pensábamos que el desarrollo industrial y asociamos con políticas de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con eso o hay características diferenciales con digamos, con las previas? Las previas, claro. Sí, el mundo es muy distinto en lo que era los años de la posguerra que ahora, ¿no? Eso cambió, digamos, o sea, el capital se transnacionaliza, digamos, a nivel global las empresas multinacionales cambian sus estrategias, ya las multinacionales no van a buscar fabricar en cada país los mismos Ford Falcon o el mismo auto en una escala chica, integrando la cadena de producción, sino que lo que van a hacer es o producir o una gama de productos o un componente de... Entonces, en ese proceso de racionalización hay algunos países que ganan, otros que pierden. Nosotros, como justo cuando viene ese proceso de reestructuración de las multinacionales, nosotros estábamos pasando la dictadura y la década perdida de los 80, las multinacionales se retiran en ese periodo del país o limitan su producción a ciertas gamas. En algunos casos en la farmacéutica se van muchas y dejan comercialización, en la automotriz en algunos casos dejan algunas partes, caja de cambio Volkswagen, motores Fiat, etcétera, y luego se limitan al armado. Entonces, en ese marco, la sustitución de importaciones es muy difícil, tal como se pensó en aquel periodo, porque justamente esa sustitución de importaciones que empezaba de bienes de consumo y luego iban integrando la cadena, ahora iba en contra de un esquema de alta liberalización del comercio, donde tenemos niveles arancelarios bajos, estrategias de las multinacionales globales, mucho más selectivas en sus inversiones en los distintos países, que logran producir con productividad más alta, entonces no necesitan tener tantas plantas, entonces pueden producir y vender, y todos
más o menos consumimos los mismos bienes en todo el mundo, pero el tema es que acá se hace solamente una pequeña parte o nada, o sea, digamos, de acuerdo al sector, digamos. Entonces, ese es un poco. Entonces, en ese marco, la sustitución de importaciones es una tarea mucho más difícil y si bien existe eso, es por necesidad de mantener el crecimiento y el empleo, y no en el marco de una estrategia clara de sustitución de importaciones que, por el otro lado, no sería aplicarla como réplica, lo que era esta, no sería lo adecuado. La cuestión hoy quizás pasa por otro tipo de estrategia que incluya la sustitución de importaciones, pero quizás en componentes que están por venir y no en componentes viejos, porque mientras uno está desarrollando, sustituyendo un componente o un producto, ya aparece uno nuevo y al mismo tiempo te corre China con los costos baratos. Con lo cual eso plantea necesaria una estrategia de industrialización que tiene que tener otros elementos diferentes a los que había antes. Mencionaste en una de las etapas de este proceso de la última década la presencia como hecho importante del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y entonces ahí cae de maduro de preguntarte sobre la biotecnología, ¿no? Cuando pensamos en biotecnología, vulgarmente asociamos biotecnología con semillas, con transgénicos o el fantasma de Monsanto. Y nos quedamos medio ahí. Pero obviamente que es mucho más amplio. Industria farmacéutica, no solamente la cuestión del agro, otros instrumentos, digamos, biotecnológicos que se utilizan en las formas de producción de diversas cosas, en alimentos, etc. ¿Cómo estamos ahí? La Argentina, digamos, si hacemos un balance global, podemos decir que es un rápido difusor o usuario de biotecnologías desarrolladas en el extranjero. Salvo alguna excepción puntual de un grupo muy limitado de empresas en salud humana. En salud humana. Y sanidad animal. Ahí somos innovadores. No somos innovadores, sino que ahí lo que se tiene es una estrategia, innovadores. Ahí lo que se tiene es una estrategia de producir las mismas moléculas de referencia desarrolladas por las multinacionales, las de marca, reproducirlas con una estrategia más de tipo, una estrategia que permite venderlas a menores costos, en el mejor de los casos, y además generar capacidades tecnológicas locales para en algún momento poder introducirse así, generar nuevos productos, etc. De hecho, hay alguna que otra empresa que tiene nuevos productos, no más ciertos nichos, ¿no? O sea, existen empresas que han desarrollado alguna molécula chica utilizando biotecnologías, alguna cosa, pero en general la estrategia es más bien ser los primeros productores de aquello que recién está saliendo. Entonces, el caso de los biosimilares. El caso de los biosimilares, que no son imitaciones, porque no son copia, porque no se puede copiar una molécula biológica por otra, ¿no? Y requiere otra manera de producir, una serie de esfuerzos tecnológicos que son muy costosos, no tan costosos como una nueva, pero son muy costosos y donde existen fuertes barreras para las empresas. Pero aún así nosotros tenemos 4 o 5 empresas, en Argentina hay 4 o 5 empresas, una de ellas y una más pública que está entrando en ese camino, que tienen esas capacidades de producción de biotecnológicos a partir de una experiencia de biológicos, digamos. Ahora, cuando decimos agro, digamos, lo que se hace de biotecnología acá, se aplica alguna técnica, pero lo que se hace es el breeding tradicional de semillas. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos. Bueno, seguimos con Pablo Lavarello. Pablo, estamos con el tema biotecnológico y hacías mucho hincapié en las experiencias que en la Argentina hay embrionarias de desarrollo de biotecnológicos en la esfera de la medicina o en la esfera de la salud. Ahí viene el tema de vacunas fundamentalmente. También existiría posibilidades en términos de tu conocimiento de la industria, en este caso la industria farmacéutica nacional, pública como privada, nacional,
de generar aportes propios biotecnológicos para la fabricación de medicamentos? Sí. De hecho, en este momento se está produciendo una gama de medicamentos biotecnológicos y de vacunas. De hecho, la Argentina es de los primeros países, después de Cuba, el segundo, que incursionó en la producción y desarrollo de biosimilares, ¿no? Y en este momento exporta a países del este, a países del tercer mundo, ¿no? Básicamente países en desarrollo. Y digamos, las capacidades que tienen estas empresas de avanzar en una diversificación a mayor producto es importante. Lo que pasa es que todavía es un núcleo bastante reducido. Porque históricamente la industria farmacéutica nacional ha sido importante, sí, en términos de facturación y en términos de producción también, pero con una bajísima capacidad innovativa y además con una gran dependencia de los farmoquímicos. Es decir, la droga base se importa sustantivamente. Exacto. Claro, acá lo novedoso es que esas empresas que vienen de una historia de formular el principio activo importado, que es su principio de base química, que se consigue a muy bajo costo, quizás no tiene sentido hoy sustituirlo, porque tiene bajo costo, se produce en escala, hay que competir con indios chinos que lo producen mucho más barato. Acá lo que un poco por necesidad de la competencia internacional y porque es lo que viene con más fuerza y va a dominar el mercado, se está empezando a producir el principio activo aquí de los biotecnológicos, claro. O sea, lo que viene de una molécula biológica de origen biológico y no química. Y eso es de producción acá y un poco un salto de estas empresas. Es un salto importante a la producción del principio activo y a la formulación y a completar toda la cadena, obviamente, en el marco de una fuerte articulación con el sector público, digamos. Esto hay que decirlo. Todas estas empresas, todas tienen financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No han hecho ningún desarrollo sin el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y su estrategia está muy asentada en la posibilidad de que se consolide en la capacidad y orientación de la compra pública del Estado. O sea que, digamos, cuando decimos hablamos de este sector y pensamos en generar un sector biotecnológico, está muy articulado a él, está muy asociado básicamente a la intervención estatal, tanto por el lado de generar el conocimiento de base, como también desde el punto de vista de generarle una plataforma nacional previa para poder complementar una estrategia exportadora, y eso implica una serie de esfuerzos combinados, desde lo regulatorio, desde lo patentario, etcétera, donde hay que decir que en los últimos años se ha avanzado bastante. Otra pregunta que tiene que ver también, digamos, en el pensamiento común de la calle, cuando se trata de pensar en desarrollos industriales propios, nacionales, el tema de la agroindustria. Es decir, hay una fuerte tradición de la Argentina en la producción de maquinaria agrícola. ¿Cómo estamos parados? ¿Forma parte de la estrategia también? ¿Esto se ha avanzado? ¿Cómo estamos parados en materia de la producción de maquinaria agrícola? Sí, el tema de la producción de maquinaria agrícola, digamos, la Argentina, bueno, quiero decir dos cosas, volviendo un poco relacionando con lo anterior, digamos. Generalmente se habla del boom de la soja y se le asocia a Monsanto. Hablábamos antes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a partir del 96 la Argentina entra rápidamente, casi en simultáneo, un poco con Estados Unidos, y la difusión fue mucho más rápida que en Estados Unidos. El paquete entró rápidamente. Ahora, ¿por qué entró tan rápidamente? Ajá. Porque Monsanto, bueno, una serie de circunstancias que es interesante, que no fue Monsanto realmente, fue otra empresa, Nidera, que tuvo acceso a la tecnología, pero bueno, eso. Pero, ¿por qué entró tan rápidamente? Porque existía una historia previa, que es muy importante, que es que existían formas de producción agronómica basadas en la siembra directa, o sea, en la siembra sin arar, que requería un equipo específico, que era una sembradora directa, que requería prácticas y técnicas específicas, que trajo el INTA a la Argentina, gente que había ido a estudiar afuera y vino con esa técnica, la adaptó en los 80. Hubo una transferencia de tecnología a los productores de maquinaria. O sea,
el gran boom agrícola, del modelo basado en recursos naturales, que uno toma ciertos diarios y ve que la tecnología del agro es mucho más el resultado de los fierros, de la industrialización sustitutiva, de aquello tan criticado de los 50 y 60 de lo que creemos. O sea, tiene mucho más que ver con los gringos productores de fierro que con Monsanto. En todo caso, una cosa vino después de la otra, pero sin eso no hubiera existido. O sea que, digamos, el aporte de repensar las formas de cultivo con la siembra directa fue el sustrato. Exacto. Para que el paquete biotecnológico de Monsanto o Nidera anduviera acá. Exacto. Y esto no logro entender cómo lo asociamos con la maquinaria agrícola. Porque la siembra directa se hace mediante un equipo específico que es una sembradora directa. Una sembradora específica, específica, claro. Que tuvo que adaptarse, que se producía acá. Que se trajo un modelo importado y se adaptó a condiciones locales. Ajá. Y funcionó aún mejor que en otros países. Como pasa, esto de que uno dice imitativo. Es imitativo, pero el resultado es mejor que el original. Digamos, los japoneses, ¿no? Y eso producimos acá. Eso se produce acá y eso se exporta. Obviamente Ajá. que es un mercado que no es muy amplio porque no hay muchos países que sean importadores, que tengan una agricultura tan sofisticada que requiere este tipo de técnicas, con lo cual tiene un límite. Entonces son ciertos países de Asia, etcétera, donde hay comercio bilateral y se hace. Pero el resto del sector de maquinaria agrícola presentó, digamos, como todo el industria, un fuerte déficit de divisas, y tractores, o sea, cuando tenemos que hablar de motores, ahí estamos listos. Claro, ¿no? todo lo que lleva motor es deficitario. Entonces, el punto ahí es cómo... Pero el peronismo producía tractores. El peronismo trajo los tractores, la producción de tractores a la Argentina. O sea, fue ese joint venture, esa alianza que hubo entre Fiat y NAME, la fabricación militares, ¿no? Claro. Como que produjeron los primeros tractores, generaron ciertas capacidades que se derramaron en otros, y en ese mismo momento aparecieron Don Roque, Basali, claro. O sea, aparecieron una serie de productores que empezaron en ese periodo. Digamos, luego hubo una serie de reestructuraciones, las empresas multinacionales en el marco de su reestructuración global de tractores y cosechadoras se van, queda John Deere produciendo los motores allá cerca de Rosario, queda Deutz produciendo en Aedo también motores, pero un poco el equipo completo se importa. Digamos, quizás el gran cambio, eso de los últimos años, que a partir del 2009, cuando se empiezan a introducir ciertas medidas restrictivas al comercio, sí. Eso implicó que digamos, una negociación con las multinacionales que instalen en el país, vuelvan a producir tractores y cosechadoras. Y eso está implicando que está habiendo la sustitución de importaciones aún incipiente en esos sectores y estamos reduciendo... Se está reduciendo la brecha. Se está reduciendo la brecha ahí, claro. Pero fue por una intervención clara un día, digamos, eso tuvo que ver con ciertas características particulares. Uno, para sentarse a negociar con una multinacional y decir, mira, tengo un mercado muy grande en tus ventas. Soy 30, 20% a veces entonces, de tus exportaciones, ¿no? De tus ventas, de tus exportaciones. Y eso juega en una negociación y se puede exigir. Entonces, cuando usted quiere importar, tiene que exportar tanto, tiene que producir tanto, o tiene que generar tanto... Entonces, ahí el comercio administrado fue... yo creo que fue muy eficaz, es una experiencia a repetir en otros sectores, que tiene que ser aplicada inteligentemente, porque uno tiene que hacerle sustituir aquello que es conveniente. En este caso fue interesante porque se fueron sustituyendo, por ejemplo, motores de muy vieja data, que se producían desde los años 70, se fue avanzando a motores que cumplen condiciones ambientales más adecuadas, luego se pueden exportar, al menos regionalmente. Sí, hablando de exportación de maquinaria agrícola, mucho se habló y no sé qué dimensión tiene la venta de maquinaria agrícola a Venezuela y otros países de la región, pero Venezuela tuvo mucho cartel, ¿no? Sí, Venezuela tuvo mucho cartel por un hecho periodístico lamentable de cierta oposición política que a veces no se pone la camiseta del país, porque, digamos, una denuncia de que había una consultora, un organismo que cobraría un plus, etcétera. Después de eso no se demostró absolutamente nada, pero se perdieron muchos negocios porque muchos de esos mercados, muchos de esos negocios se pararon y
fueron reemplazados por negocios de multinacionales localizadas en Brasil. Por eso digo que a veces hay que tener una visión de país y no una visión partidaria. En este momento creo que sería necesario para muchos otros temas, pero en este caso jorobó bastante a muchos proyectos iniciados, porque eso era interesante, la buena articulación que hubo entre el INTA y el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dependiendo de este último del Ministerio de Industria, que se articularon para desarrollar modelos de sembradoras adaptadas a Venezuela. Tenían otras dimensiones, más chicas. Exacto, claro, a otros cultivos. O sea, hay toda una estrategia de transferencia de tecnología. Vos mencionás, a veces es difícil articular diferentes actores que son actores muy personajes también, ¿no? En la historia, claro. El INTI, el INTA. Claro, cada uno tiene su inercia institucional. Y se juntaron y esto se... Sí, ese es un ejemplo, digamos, es una experiencia. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es tratar, digamos, después de la destrucción de los grandes, de la CONADE, de la Comisión Nacional de Desarrollo, del BANAD, del Banco Nacional de Desarrollo, que se transformó en una institución mucho más chica, digamos, al haber destruido toda esa institucionalidad, que era la que coordinaba, la que articulaba, etcétera, desde los años 70, es muy difícil organizar a distintos actores que van más allá de la jurisdicción de un ministerio. Claro. Y aún hacia adentro de esa jurisdicción no hay una inercia, responden a problemas diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de un sistema técnico que estaba orientado en pos de algún proyecto de desarrollo, cuestionable o no, a un proyecto donde se lo desfinanció a los sistemas de ciencia y técnica. Entonces tuvieron que sobrevivir a demanda. Entonces vendían servicios al sector privado. Entonces esa lógica de demanda y de mercado le impide pensarse a sí mismo y articularse a sí mismo. Entonces, en una lógica de demanda, cuando hay un productor de maquinaria que quiere desarrollar una maquinaria, tiene que ir a una institución para una cosa, a otra institución para otra cosa, para otra institución para otra cosa, y eso lo pueden hacer los grandes. Claro. Y ese es el gran problema que tenemos, que es la necesidad de reconstituir esa institucionalidad, esa institucionalidad no en el sentido digamos, liberal del término, o sea, de la articulación de los distintos y que cada uno de los organismos tengan los instrumentos, que exista el diálogo, que exista la capacidad de ejecución de las medidas, etc. Eso es un arte muy difícil que se construye y que no es un tema menor, digamos. O sea, requiere un Estado que tenga una lógica de cuerpo, un Estado que tenga una formación, una forma de ingreso medianamente meritocrática en ciertos cuadros de Estado, etcétera. Que bueno, si uno va a casos como Corea, que se habla tanto, empieza desde 1700, esa construcción, digamos, de acá, como que... Digamos, eso es un tema que se destruyó mucho, digamos, hay instituciones hoy son pocas las instituciones estatales que han podido recrear o han mantenido eso, digamos. Y son justamente las que están explicando los grandes desarrollos tecnológicos de la Argentina. Tiene que ir a la CNEA, la CONEA, etc. Y ahí tenemos la cosa, ¿no? Viste que hemos hablado mucho de industrialización, no hablamos de autos. De autos. Extraordinario, sí, maravilloso. Creo que fue un éxito esto. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno. La industria automotriz pareciera que nos trae más problemas que el resto, ¿no? Brevemente, un minuto. ¿Cómo estamos con la industria automotriz? ¿Es más problemas que beneficios? Y la industria nos insume muchos billetes verdes, ¿no? Sí, la industria automotriz, bueno, es realmente la industria automotriz tiene que existir, porque existe industria de maquinaria agrícola en gran parte porque tuvimos industria automotriz. Existe soja porque tuvimos industria de maquinaria agrícola. Hay que pensar todo en su conjunto, ¿no? Lo bueno sería que todas generen verdes, y no que uno las genere y el otro lo consuma, ¿no? Claro. Pero bueno... si no estuviera la industria automotriz no existiría fundición, no existiría mecanizado, no existiría forja, no existirían las capacidades metalmecánicas que permiten tener otras cosas. Ahora, esto funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Bueno, porque un régimen automotriz que no contempló en el acuerdo a los autopartistas. Claro. Entonces el autopartismo se destruyó, no se modernizó, totalmente no se modernizó. Y hoy tenemos el problema de que el componente nacional como máximo es el 30%. 30%. Entonces, eso nos plantea un gran dilema, porque cuando crece la economía, crece la venta del auto, se nos agranda el déficit. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Y es difícil, porque ahí creo que hay que empezar a pensar de una industria que produzca autos, pero que fundamentalmente se inserte no exportando autos, sino exportando más cantidad de componentes.
Pablo, enormemente didáctico. Te agradecemos muchísimo. Espero que sirva. Es un canal comunitario y por lo tanto nuestra función es esa, es la divulgación de temas que muchas veces forman parte de las preguntas de la vida cotidiana. Muchísimas gracias por invitarme, gusto, realmente.